Hola amigos, mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. ¿Y alguna vez se han topado con algún sitio web en donde las animaciones o el scrolleo o la interacción con algunos componentes sea muy lenta o simplemente no funcione como esperaríamos que funcione? Pues bueno, ese es el tema en el que vamos a entrar a hablar hoy, y es qué es el Browser Rendering Optimization. Y el Browser Rendering Optimization, o la optimización del rendimiento del navegador, pues no es otra cosa más que el conocimiento y la aplicación de las buenas prácticas para que nosotros, al entregar una aplicación web, eso aplica también para las páginas web en desktop, pero su enfoque es más en las aplicaciones web, pues tengan animaciones e interacciones mucho más fluidas. Y cuando digo fluidas es que no tengamos este tipo de inconvenientes como los que mencionaba en un inicio al momento de interactuar con esta aplicación. Y esto lo vamos a ver muy de la mano con el desarrollo de las aplicaciones web progresivas, que es algo que está muy de moda ahora. Y sobre todo porque estas aplicaciones web progresivas tratan de simular mucho lo que es una aplicación web nativa. Y precisamente pues una de las ventajas que tienen las aplicaciones nativas pues es que como corren del lado de la infraestructura del dispositivo, pues bueno, en teoría no presentan estos problemas de fluidez al momento de interactuar. Pero como nosotros sabemos, pues bueno, al hacer aplicaciones web progresivas, estas funcionan con HTML, con CSS, con JavaScript, y entonces bueno, no tenemos tan de la mano la infraestructura de esas aplicaciones nativas, pero sí que se puede hacer mucho en este tema de la fluidez de las animaciones o de las interacciones si aplicamos correctamente estas buenas prácticas. Ahora, esta optimización parte de una base muy importante, que es la frecuencia con la que se actualiza la pantalla de los dispositivos. Estoy hablando muy concretamente de los dispositivos móviles. En otras palabras, es cada cuánto tiempo se está refrescando la pantalla para presentar cambios. Y cuando digo cambios es que se muestre contenido, que haya alguna animación, que yo haga un scroll o que me haga un desplazamiento, etc. Y en la mayoría de los dispositivos móviles, la gran mayoría, esta frecuencia de actualización es de 60 veces por segundo o 60 frames por segundo, lo cual es una fluidez bastante amplia. Si nosotros hoy en día navegamos con nuestros dispositivos alguna página web o algo, realmente la fluidez de las animaciones es muy buena. Y para los que conocen Flash o conocían Flash, porque pues bueno, ya está más muerto que otra cosa, podrán entender mucho mejor este concepto de los frames, porque si ustedes recuerdan, cuando podíamos hacer alguna animación en Flash, nosotros podíamos ajustar los frames por segundo, y mientras más frames por segundo tuviéramos, las animaciones eran mucho más fluidas. Por lo contrario, si teníamos menos frames por segundo, las animaciones se veían como retardadas o más lentas. Pero bueno, esto es como para ejemplificar un poco de los frames por segundo que estamos hablando para el caso particular de estas buenas prácticas. Ahora, considerando lo que acabamos de platicar, básicamente cada frame necesita 16.6 milisegundos para poder cumplir o desempeñar su tarea. Esto lo obtenemos dividiendo un segundo entre esos 60 frames que tenemos. Ahora bien, a esto hay que considerar que el propio navegador necesita también hacer sus propios cálculos. Entonces, prácticamente cada frame cuenta con 10 milisegundos para poder realizar sus tareas o sus cálculos de lo que va a mostrar por pantalla. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no respetamos estos 10 milisegundos por cada frame? No respetamos esta frecuencia.
cuando estamos planeando hacer animaciones o interacciones o mostrar contenido o modificar o agregar elementos en el DOM, pues simplemente nos va a pasar lo que decíamos en un inicio. Vamos a encontrar animaciones retardadas, animaciones incompletas y muchas veces, que es muy frecuente, es que se bloquee la página. Estamos interactuando y de pronto se congela y no podemos hacer nada hasta que reacciona el navegador. Y eso ocurre porque al excederse la frecuencia de estos frames por segundo, que ya hemos dicho que son de 10 milisegundos por cada frame, pues obviamente el navegador tiene que tratar de ajustar el resto de las animaciones y de cálculos. Entonces pues obviamente su forma es de decir, bueno, tú tenías una animación que funciona de esta forma, la corto y sigo con el resto de frames que tengo que mostrar, ¿no? Entonces eso ejemplifica un poco lo que estamos diciendo con esta parte de la renderización de las interacciones. Ahora, existen 5 áreas principales que nosotros podemos atacar para poder ayudarle al navegador a que esta fluidez se dé con una mucho mayor eficiencia y experiencia. Y estas 5 áreas son, por un lado es el JavaScript o el CSS, que aquí estamos hablando de las animaciones o el contenido que se genere, se inserte en el DOM o se oculte a través de JavaScript, que puede ser a través de jQuery o directamente con JavaScript o de animaciones en las hojas de estilo que tengamos. Después tenemos lo que es el style, y el style pues es el proceso en el que nosotros, teniendo por un lado todos nuestros selectores o elementos que vamos a afectar con CSS, cómo es que se van a aplicar al HTML, es decir, las clases que yo tengo en mis elementos de HTML o los IDs o los pseudoelementos, etcétera, y cómo es que estas se ven afectados por las clases o selectores o IDs que tenemos definidos en nuestra hoja de estilo. Después tenemos el área que es el layout, que es propiamente el cálculo del espacio que va a necesitar, en este caso, nuestros elementos pues para mostrarse en pantalla, los anchos, los altos, y esto también implica cómo va a afectar a los hijos de esos elementos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del body, pues body va a tener un tamaño, un alto, y eso va a afectar en gran medida a cómo se van a mostrar sus hijos. Después tenemos lo que es el área de paint o el área de pintado, que consiste principalmente pues en ir a rellenar cada píxel pues para mostrar propiamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿no? Esto implica pues dibujar colores, dibujar textos, dibujar imágenes, dibujar fondos, dibujar bordes, dibujar sombras, toda la parte de pintado que implica pues realmente mostrar el contenido en la pantalla. Y finalmente tenemos lo que es el composite o la composición, que consiste en determinar el orden en el que se tienen que mostrar pues todos estos elementos que tenemos en nuestra maqueta, y generalmente afecta más cuando estamos hablando de capas superpuestas, ¿no? Cuando tenemos layouts o menús que van encima de otros, o tenemos ventanas para mostrar imágenes, etcétera. Esa es una parte importante de la parte de la composición. Y bueno, tomando como referencia estas 5 áreas de las que hemos hablado, nosotros al momento de realizar animaciones en nuestra aplicación, en nuestra página web, o ciertas interacciones para mostrar contenido, etcétera, vamos a encontrarnos en general 3 tipos de escenarios que son como los más comunes, en los cuales se aplican ciertas áreas de las que mencionamos. Y aquí lo importante es que digamos que el beneficio va a ser mayor, o la eficiencia va a ser mayor en la medida en que usemos la menor cantidad de estas áreas. Es decir, el escenario que nos cuesta más, digámoslo, que es más costoso al momento de la optimización, es donde aplicamos el uso de las 5 áreas. Pero si existe un escenario en el que, por ejemplo,
no usamos el área de pintura o el área de layout, por ejemplo, es el escenario que implica menos costo y por escenario y por ende, digámoslo, nos va a garantizar que las animaciones o las interacciones sean más fluidas. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación para que quede un poco más claro cuáles son estos escenarios y podamos aplicarlos en el día a día cuando se trate de nuestros proyectos. Así que vamos a ver este ejemplo. El primer escenario es cuando se altera el layout de un elemento. Lo anterior implica modificar su geometría, esto es, su alto, su ancho o moverlo de derecha o a la izquierda. Esto obliga a que el navegador revise el resto de los elementos y reajuste la página. Por lo tanto, será necesario pintar de nuevo los píxeles y realizar la recomposición de todos los elementos. Este escenario es el más costoso porque implica alterar todas las áreas disponibles. El segundo escenario es cuando solo se modifica la pintura, por ejemplo, cambiar un background, lo cual no afecta al layout, es decir, no hay cambios en la geometría del elemento, y solo será necesario realizar la composición nuevamente. Este escenario es menos costoso que el anterior. Y finalmente tenemos el tercer escenario, que es cuando solo se altera la composición. Por ejemplo, si modificamos la propiedad transform de un elemento, ya sea que lo rotemos o lo desplacemos, solo requerirá de la composición y no necesita modificar el layout ni repintar. Este escenario es el menos costoso. Es importante recordar que estos escenarios estarán en función del motor que use nuestro navegador. Si quieres saber qué áreas usan las propiedades de CSS en los respectivos motores, te sugiero acceder a la URL que se muestra en pantalla. Y bueno, espero que con este ejemplo haya quedado mucho más claro el cómo podemos aplicar estas buenas prácticas a nuestros proyectos e inclusive revisar los proyectos de otros y tratar de entender un poco mejor el por qué están teniendo estos problemas al momento de mostrar las interacciones y estas animaciones. Y les recomiendo mucho que revisen algunos recursos importantes en internet que abundan muchísimo en este tema, particularmente en Udacity, que es una plataforma que recomiendo mucho para aprender en línea. Udacity ofrece un curso gratuito respecto a este tema. Básicamente lo imparte Paul Lewis, que es un desarrollador de Google, que por cierto, desde mi opinión, es la persona que ha estado aportando mucho en este tema. Lo vamos a ver muy presente en este tema. Y que de hecho él colabora en muchas de las herramientas que Google Chrome nos ofrece en las DevTools para poder debuguear y para poder monitorear cómo podemos mejorar nuestro performance. Y también en Udemy podemos encontrar algunos cursos interesantes de esto. Y bueno, si ustedes conocen alguna otra plataforma donde podemos encontrar estos recursos, coméntenlo por favor. Y bueno, con esto terminamos este video. Espero les haya sido de utilidad, espero lo puedan aplicar en sus proyectos. Me gustaría que me contaran si ustedes ya lo han hecho, si ya lo están implementando, cómo lo están implementando, si han visto estos cursos, qué les parecen. Y pues bueno, nada, les agradezco por ver este video y nos vemos en el siguiente episodio.